Hola, bienvenida a este espacio donde no vengo a hablar de lo perfecto, sino de lo vivido y lo real. Me estoy hablando a mí, pero quizás también en una de esas te estoy hablando a ti. Bienvenida al podcast de Mí para mí, en donde vamos a estar abriendo conversaciones para volver a nosotras mismas. Y hoy tengo una invitada que es la Connie. Muchas gracias, Connie, Hola, por venir. de nada, yo La feliz. Connie es fonoaudióloga, especialista en trastornos del neurodesarrollo, Sí, así que la tengo súper invitada porque hay una parte súper real que muchas veces estamos viviendo, que a mí también me toca personalmente como mamá de un niño con autismo y también en mi propia neurodivergencia con el TDAH, así que estoy feliz de que hayas venido y bueno. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia con el autismo, siendo neurodivergente también. siendo neurodivergente, bueno, yo fui un diagnóstico tardío, fue a los 31 años, sí, a los 31 años. Mm, Entonces viví toda una infancia sin saber que era neurodivergente. mm. Y cuando empecé a sospechar, bueno, como yo trabajo con niños dentro del espectro, empezaron a llegar niñitas. Y las niñitas tienen otro perfil de comunicación, es muy distinto. Y yo Mm. empecé a ver cosas de ellas en mi infancia. Entonces dije, qué raro, yo siento que ella es neurodivergente, pero no, porque no cumple con todos los estándares que dice el DSM-5, que es un manual Sí. que ya está viejito. Que incluso ya hoy en día como que yo veo memes, así como Sí, salgo sí, en un libro y sales. sí, sí. No, pero está bien viejito, así que no hay que seguir al pie de la letra del DSM-5. Y yo veía en ellas muchas cosas en mí, entonces, ¿qué fue lo que hice? Actualizarme, porque siempre cuando me pasa mucho que a veces me siento insegura, cursos. Me Y pasa igual. tomé, sí, es esa inseguridad, ese no, síndrome de impostora. Ya, entonces uno toma cursos. Y tomé de autismo femenino. Mm. Empecé súper bien, estaba estudiando y de repente, esa soy yo. Wow. Después, esa soy yo. Y terminé el curso llorando hacia mares y dije, no, parece que soy, porque yo antes sospechaba, pero que era déficit atencional. Y decía, no, sí, porque yo soy como muy volada y todo, y demás que lo soy, pero nunca Claro. quise pedir ayuda ni nada. Y en este curso quedé como en shock, como quedé despersonalizada, ¿sabes lo que es? Wow. ¿Sí? Bueno, quedé despersonalizada como 2 días y dije, parece que soy autista, y me sentía mal como profesional porque decía, ¿cómo yo siendo fonoaudióloga no lo había identificado? Sí. Dije, hoy soy mala, no sé. Y dije, pucha, ¿qué hago ahora? ¿Pido ayuda, no? Y fui al primer psiquiatra que se me ocurrió, Mm. no investigué, porque como estaba, necesito saberlo, necesito saberlo. Claro. Y yo le decía, por ejemplo, en ese tiempo estaba con mi mamá y mi hermano, y le decía, parece que soy autista. Ay, ya, es que ves tantos niños dentro del espectro, me decían que ya te lo estás creyendo. Siempre dicen eso. Sí, siempre, pero al final Eh, es porque empiezas a reconocerte en la otra persona, no sí, es que uno esté como, como generando una creencia dentro de uno, sino que finalmente es como que lo veis, es como, a mí me pasa mucho, ahora último, que es como, veo como memes, pero también cuentas que hablan del TDAH y es como, oh, sí, a mí sí. me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, y claro, y de repente también me pasa que tengo miedo como a compartirlo más, porque la gente va a pensar que, ah, ya, de nuevo está con su cantaleta del TDAH y la cuestión, pero es que saben que no saben lo que es crecer sin, bueno, en mi caso yo sí tenía el diagnóstico desde niña, pero a mi mamá le dieron como ya, señora, dele pastillas y sería, y mi mamá me dio pastillas un día y lo que yo sé es que quedé tan dormida como tan tonta que mi mamá se asustó. Y como eran pastillas que son como con receta retenida y toda la Sí. cuestión, las botó al baño, como que entró en pánico y las botó al baño. Y nunca, no me dio más, nunca más la pastilla, pero tampoco me dieron ningún otro tratamiento. Y qué raro que te hayan dado sueño porque los fármacos para el TDA O sea, no son sueño, como como tonta, así como pasiva, ¿cachai? más TDA. Porque yo cuando era niña era como hiperactiva. O sea, yo hoy soy hiperactiva Ah, de ya, pensamiento, de mente, sí. pero de niña era hiperactiva física. O sea, como anda así como para todos lados. Y yo siempre decía, yo la Juanita Tres Cocos. O sea, y lo más chistoso de todo es que mi mamá, ella quería que yo fuera una señorita.
¿cachai? Como, oh, y la señorita, que la cuestión y el jumper, hasta que le empezaban a decir que yo en realidad andaba con jumper subida arriba del árbol en el colegio, y mi mamá así como, no, mi hija no. Es una Y dama. es como, mi hija no haría eso. Y me acuerdo que una vez me fueron a buscar y claro, pues mi papá así como que me vio arriba del árbol y todo. Entonces al final uno se empieza a identificar muchísimo Sí. con esas cosas. Yo no soy, ponte tú, de que veo, porque me pasaba, que veo un meme y digo, soy yo, o sí soy. No, porque yo cuando realmente algo lo relaciono con algo que me pasó, empiezo a sospechar. No soy tan, un par de cositas, soy tal cosa. No, pero en esto, que yo estaba llorando, llorando terminando el curso. Mm, Y después le hablé a la chica que hizo el curso, oye, ¿sabes qué? Parece que soy autista. Me dijo, ay, sí, pasa mucho a las mujeres, cuéntame tú cómo te sientes. Bien, me decía, sí. bien. Pero no era como que hoy tengo muchas dificultades, sino que "Ah, por eso me pasaba tal Claro. cosa, por eso me pasaba tal cosa en la infancia". Entonces tomé este curso y fui ya al primer psiquiatra. Bueno, mi familia fue como, sí, como así. Y el psiquiatra, yo no fui a contarle lo que sospechaba porque quería que fueras totalmente certero, real, que Claro. lo viera desde su visión profesional. Entonces, yo como buena autista, no sabía cómo decirle tantas cosas, entonces hice una La lista lista. enorme, hice una tremenda lista con todas las cosas. Y era como, el gato maulla y me estreso, como que me enojo. Cuando mi mamá me habla mucho, me tengo que ir a mi pieza, no sé qué cosa. Siempre me han dicho que soy volada, siempre pierdo mil cosas. Bueno, así una lista. Entonces fue toda la sesión yo recitándole la lista. Y me dijo, ya te voy a dar tal cosa, que era como un antidepresivo. Y yo le Mm, dije, no, es que necesito sacarme la duda. Y yo le dije, ¿sabes que yo parece que, no le dije autismo, le dije, parece que tengo déficit atencional, inatenta, o hiperactiva, no estoy segura porque quizás mental también me pasaba eso. Me dijo, no, no, imposible. ¿Por qué? Le dije, ¿estudiaste una carrera? Sí, no, no, no puedes ser autista, así que toma este, o sea, no puedes ser déficit atencional, así que toma este tal antidepresivo y nos vemos en un mes más. Y yo quedé, ¡oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que quería era sacarme la duda, que me oriente, sí, que me derive, porque en ese momento yo no me imaginaba que siendo adulta podría ir a terapia ocupacional. sí. No sabía. Qué heavy. Y traes como a la mesa algo súper heavy y que de hecho yo lo he hablado este último tiempo, pero muy así, muy pequeñito, porque recién yo hoy me estoy dando cuenta. Y es que al menos cuando yo viví mi infancia en los 90 entonces al menos en los 90 había demasiado como desconocimiento de esto. Y tú dijiste algo súper clave que es por lo que me acuerdo, que es como, como que estudiaste una carrera, entonces no. Ujú. Y cuando a mí me diagnosticaron, y claro, comunicaron también este diagnóstico a los profesores, como que en verdad me empezaba a acordar ahora. Era como cuando diagnosticaban en los 90 era básicamente decirle a tu mamá como, señora, así como que no se preocupe por su hija, porque en realidad, como que ni siquiera ponga el esfuerzo, porque en realidad su hija no va a llegar a hacer nada. ¡Oh, qué terrible! Como, no, es que es inatenta, está ahí viendo las moscas, porque me desconcentraba con las moscas en la sala, como que, como que básicamente era como su hija no va a hacer nada o su hijo no va a hacer nada porque tiene déficit atencional. Y es como que es heavy porque también es una información súper desactualizada. Y hoy en día, obviamente, yo conozco muchos neurodivergentes porque al final uno como que se va juntando Sí, como que los identifica y como un chip. y bueno, tú sabes, porque tú fuiste la primera terapeuta de mi hijo Máximo, pero en mi casa es la casa de la neurodivergencia, pues si yo estoy segura que mi esposo Randy también. Entonces es súper heavy que esa era la creencia que había antes, o sea, como tiene, o antes se decía Asperger, como tiene Asperger o tiene como déficit, entonces como que No, no va a lograr nada, nada en la sáquela del vida. colegio. Claro, Está no, no, perdiendo no sé tiempo. cómo es. Y es heavy Qué porque decía, como el terrible. otro día le hablaba a una amiga y le decía, ¿cachai? Que a mí me cambiaban todas las semanas de compañero de mesa. Todas las semanas yo iba en ¿Por qué le algún, hablaba porque mucho? hablaba mucho.
Entonces, claro, siempre era como la anécdota chistosa, entre comillas, porque yo pasé por muchos especialistas, porque ahora fue como, ya, la profesora se quejaba de que yo no ponía atención, hablaba mucho, entonces fui psicopedagogo, psicóloga, psiquiatra, neurólogo y un montón de ¿Y te personas ayudó más eso? que llegaron, que al final el neurólogo le dijo a mi mamá, señora, su hija es muy inteligente. Pero tampoco hicieron nada con eso, entonces al final, como que desde mi perspectiva, como de qué me sirve haber tenido un diagnóstico si al final nadie hizo nada. Y los profesores, no, no, ni ahí, o sea, yo Era como sacarte sentía, de sí, encima, po, ¿no? yo sentía esa humillación de que, ah, ya está hablando, o ya va, ya la anotación, ¿cachai? Como que sí es heavy al final, po. Y eso que lo que comentas tú, a mí me pasó hace nada. Mm. Y era un psiquiatra joven. Porque a mí me pasa que yo siempre busco como profesionales jóvenes porque según yo está más Actualizado, actualizado. sí. Y no, y quedé como peor, así como chuta. No soy nada, ¿cachai? Entonces, ¿qué problema tengo? ¿Qué hago? Porque me pasaba, o sea, me sentía tan identificada con este curso y me acordaba de tantas cosas de la infancia, por ejemplo, el juego. El Mm. juego, yo estaba en el mismo colegio de Máximo. No sé si estará igual, si el otro día fui a una reunión, pero no he visto el patio. Yo jugaba, estaban todas mis compañeritas que me amaban, porque yo era chiquitita, menudita y me veía menor. Entonces todos me tomaban en brazos y ese era el juego. Pero cuando era el recreo, yo me iba donde estaba una cosa de gas gigante en el colegio y salen como unas espiguitas y yo jugaba a sacar las espigas. Todos los recreos. Y yo decía, nada, es que la Connie Claro. es tímida. Entonces me metieron a Sport, que era una clase que había en el colegio. Y ahí como que me integré un poquito más, pero terminaba Sport y yo me iba a sacar Entretenida. espigas, Mm. otra vez a sacar espigas. Y yo después como que no pescaba eso, y fue cuando hice el curso dije, eso es que yo no tenía un juego simbólico, Sí. es un juego totalmente repetitivo y lo hacía todos los días. Y el otro juego que hacía era girar en esas barras que tiene el colegio que se ponen heladas en la mañana y giraba y ponía la carita porque estaba frío. Mm. Y claro, me llevaba bien con mis compañeras, pero nunca les hablaba. Ellas Oye, qué jugaban a tomarme en heavy. brazos. Esa era la amistad. Y así fue toda la etapa escolar cuando estuve en el colegio. Después me cambié. Y ahí ya fue más difícil. Mm. Qué heavy eso, porque yo hoy lo veo en mi hijo, como que Máximo tiene amigos, está con ellos, de hecho lo sientan con compañeritos y toda la cuestión, pero él sale y él se quiere ir a la casa. Y sus compañeros salen y los compañeros quieren ir al árbol y subirse al árbol y se ponen a hablar entre ellos, pero como claro, Máximo como que No, como que el hace... recreo es tu espacio para como descansar de las clases Y y ese, descansar de los y compañeros. eso es lo otro, que yo siempre como trato, igual no de exigirle tanto, entre comillas, en la casa, porque de hecho yo lo digo, pero creo que no tienen idea, no tienen idea la gente alrededor del esfuerzo que él hace yendo al colegio. El esfuerzo que incluso quizás para nosotras fue ir al colegio, a pesar de que a mí me gustaba ir al colegio, pero, por ejemplo, él, su esfuerzo, porque su como talón de Aquiles, entre comillas, lo social. Lo mío tiene que ver con quedarme quieta ¿Ya? de cuando era niña, y claro, pero es un esfuerzo gigante y él llega súper cansado de la casa como a desconectar por lo mismo. Sí, lo que pasa es que las personas y los niños neurodivergentes no filtran los estímulos. Claro, las personas neurotípicas tienen un filtro a nivel cerebral. Sí, sí, Entonces, por ejemplo, los ruidos, no sé, el tacto, lo que me decías de lavar la loza, los olores, un montón de cosas, lo sí, propioceptivo también, como uno siente el cuerpo. Las personas neurotípicas sí filtran esos sí, po. estímulos para poder trabajar en el día a día, hacer sus cosas del día a día. Pero acá en este cerebro recibe toda esta Sí, po. información, entonces el cerebro se satura de la información y todo es un esfuerzo, Sí, todo es un es esfuerzo, heavy. ¿verdad? O sea, estar en el colegio no es que sea el esfuerzo, ponte tú, de aprender matemáticas, es el esfuerzo de aguantar las horas en el colegio, con sus ruidos, con la campana, con el recreo, con las interacciones sociales. Entonces, eso es lo que no se ve. Sí, y lo otro también es que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos ya como el diagnóstico oficial de Máximo,
La TO me dio un informe Ujú. gigantesco que fue bacán porque igual a mí me gusta mucho como terapeuta investigar todo lo que tiene que ver con el cerebro. Si yo siempre digo como en otra vida voy a ser neuróloga o psiquiatra porque me encanta el cerebro. Entonces ella nos explicó todo esto y ¿por qué lo traigo? Porque hay sentidos de los cuales que nosotros tenemos que nunca nos hablan y abarcan dimensiones que la neurodivergencia está como ahí, como Ujú. lo dijiste, el propio perceptivo, El vestibular también. que nosotros siempre decimos, o sea, a nosotros se nos enseña que hay cinco sentidos, Sí, pero pues. no hay cinco sentidos, No, hay son más más. sentidos Sí. y justo es donde, entre comillas, la neurodivergencia ataca, por eso es tan invisible para los demás. Yo siento, como que esa es mi Es que conclusión. es difícil explicarlo, porque Sí, ellos no lo sienten. claro, Si tú le dices, no, por ejemplo, ir a una charla me cansa. ¿Cómo te va a cansar si estás sentada solamente escuchando? sí, Pero es por esto sensorial, bueno, eso es más del área de TO, pero como yo lo siento desde mi perspectiva, sí, es súper agotador. Y antes me pasaba que llegaba y dormía mucho. Y también por eso consulté al primer psiquiatra, porque yo dormía demasiado. mm, Iba a trabajar y siempre estaba como en un periodo, los minutos antes de trabajar, estaba muy nerviosa y ya, tenía que llegar una hora antes porque o si no, para mí era imposible porque algo va a pasar si la claro, ansiedad. Y después del trabajo, viera cuatro pacientes, cinco, lo único que hacía no era, ay, voy a salir con amigas, voy a esto, No, no, a la cama, a sí, a dormir, cerrar las descansar, cortinas y estar así, descansando. sí, Y estaba dejando de ir al gimnasio, porque en ese tiempo estaba yendo al gimnasio y decía, es que no puedo con tanto. Y decía, pero ¿cómo con tanto si trabajas independiente, ves un par de pacientes al día, es casi que la vida que todo el mundo quiere? Y dije, sí, yo sé que es un trabajo bacán sí, porque tienes tu tiempo, pero a mí me pasa que es un esfuerzo y la barrera, las limitaciones que me da es que yo no me podría ver en un trabajo convencional. claro, Entonces ahí está mi barrera, mi limitante como ser sí, neurodivergente. Si bien trabajo las horas que quiero y pero sí es un esfuerzo para mí. sí, Y el día que yo no trabaje independiente y tenga que trabajar a contrato, voy a caer en burnout. claro. Y eso es lo que le pasa a muchas A personas, de hecho. muchos, a muchos, a muchos, a Sí, muchos. es heavy lo que dices porque me acuerdo de el primer taller que hice del árbol, que de hecho lo hice con una amiga y había muchas personas, de hecho habían como 124 personas inscritas Qué bacán. y al otro día yo hice el taller y obviamente estaba feliz porque también es como, ah, algo nuevo, dopamina, dopamina. Hice el taller y al otro día yo no me podía parar de la cama. O sea, quedé así, que es algo que yo hoy ya lo manejo mejor, porque también vivo una vida distinta, con hábitos distintos, pero fue muy heavy porque ese día yo como que, gracias a Dios, ahí tengo como Randy que me full apoya y todo, y bueno, Máximo iba al jardín y todo, pero yo ese día, el otro día como que estuve acostada todo No, el día, es un día porque perdido. ya yo como que gasté toda la energía que tenía. Sí, Es y te súper puede durar heavy, hasta 3 días sí, eso. sí, sí, es Y si estás heavy, en es burnout, heavy. meses. Sí, sí, yo atendí una vez una chica que estaba así, no sé si ella hoy tendrá el diagnóstico, pero en ese tiempo vino a terapia Ujú. conmigo por eso, porque ya como que explotó así, como que todo el tema. Y que eso pasa muchas veces cuando tampoco nos conocemos y tenemos el diagnóstico, así que te quería preguntar, ¿cómo fue para ti que te dieran el diagnóstico? Para mí me costó. A mí me costó, pero pues ya todo el mundo dice, tengo el diagnóstico, genial, ya lo sabía. Pero fue que a mí me chocó en la infancia, porque ya yo estaba en el colegio y todo, pero sí me sentía sola o hacía una amiguita, ¿cachai? Y la amiguita siempre después la cambiaban de colegio y quedaba sola de nuevo. Entonces, como que en esa interacción social, o sea, nunca me sentí rara, porque a mí siempre me decían que yo era la niñita perfecta, ¿cachai? Claro. Calladita cuando guagua, ni siquiera lloraba cuando era guagua. Era calladita, Yo hablaba tampoco. bajito, no, yo no lloraba. Yo Y eso tampoco es uno de los lloraba. primeros signos de neurodivergencia, las guaguas que no lloran. Y no era la guaguita perfecta, la niñita perfecta y eso. Pero resulta que yo sí quería hacer cosas porque sentía que quería, por ejemplo, en Claro. Sport participar más, quería, veía a mis compañeros, ¿por qué ellos hacen cosas en el Sí. recreo, ¿cachai?
y yo no, y después pasó que me cambiaron de colegio por temas económicos y me tuve que ir a un colegio municipal y ahí ya fue un Mm, cambio brutal, ¿cachai? Porque ya estaba acostumbrada a mis compañeros que en mi curso nueve, sí, éramos nueve, entonces era súper cómodo para claro, mí y ya sabían cómo era, yo era como la claro, guagüita, una cosa así. Y en este colegio era distinto porque eran 45. Entonces ya era sensorialmente, pero yo no lo sabía en ese momento, claro. mucho. ¿Y qué pasó? Empezó a bajar mis notas. Yo era de puro 7, bajar mis notas. Y los niños tenían como, las niñas como más interés en mí, porque era la nueva, que venía de un colegio particular, entonces como que hasta me seguían a la casa y todo, te juro. Entonces yo sentía demasiada tensión y me empecé a abrumar y me empezó a ir mal en el Mm, colegio y me empecé a hacer chiquitita y me decían, y ahí empecé como el semi-bullying, que no fue tanto bullying en realidad, pero siempre me decían, ¿por qué no hablas? mm. Y yo no entendía, y yo decía, es que no sé qué decir, y eso es tan autista, y después me di cuenta, es que no sé qué decir, ah, ¿por qué no hablas? O me hablaban de otra forma, por ejemplo, me decían, no, ¿cómo es que me decían? Soy pava, me decían. Ah, Y yo decía, ¿por qué se dicen a ellos mismos pava? No claro, entendía, pues, claro. ¿cachai? No entendía, también el lenguaje cambió, y ahí ya me empezó a costar. Me va a costar Mm. mucho la interacción social y me empezó a ir mal en el colegio. También nos cambiamos de casa, me perdía siempre porque todo lo que es visoespacial yo creo Claro. que te pasa también. No, yo tengo una hiperfijación con los lugares. Siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo te acordáis? Y yo es porque me acuerdo perfectamente dónde están las cosas. Como que No, la, yo co- que me la, acuerdo. la casa era así y entonces pasamos el lomo de toro y justo ahí había, no sé, un grifo y la casa tenía, no sé, ventanas blancas, como que, pero como muy así, pero muy como al detalle, pero hay otras cosas que no, como que No, yo me no tengo pierdo, idea. yo me pierdo. De hecho, en Villarrica, cuando estaciona el auto, siempre después mi familia tiene como este GPS y todas las cosas, ¿sí? Todo así medio psicoseado. Y, y le digo, papá, ¿dónde estacioné? Le escribo. Y me dice, aquí, que me manda el GPS. Siempre, yo me pierdo en todos lados. Y en el colegio me perdía y todo, y también con los profesores tampoco sentía, no, ese cambio fue como sensorialmente Mm, muy diferente harto. y en la comunicación también era muy diferente y ahí todos jugaban juntos. En el otro colegio no les importaba que yo estuviera sacando espigas todo el día porque es la cónica, ¿sí? Y acá es como, ya, pues juega. Mm. Ya, pues, vamos a ir todos acá y me tomaban de la mano. Entonces yo llegaba a mi casa totalmente agotada y ahí Claro. empezó que yo llegaba a la casa a dormir, llegaba a la casa a dormir, llegaba a la casa a Ah, dormir, llegaba a una la casa. sobreestimulación sensorial Demasiado, mucho, heavy. mucho, mucho. Y aparte que al ser tantos hay más ruido y todo y hablaban con unos megáfonos. Megáfono. Sí, oh, era horrible, Sí, era horrible. es heavy porque sí, yo también cuando era chica estaba en un colegio municipal y éramos hartas. De hecho, el otro día Máximo me dijo que no quería ir más al colegio porque como tuvimos las vacaciones de invierno y él es como que se adapta muy rápido, entonces se adaptó muy rápido a no tener que ir al colegio, entonces después ya no quería ir al colegio y yo le dije como, ¿quieres? Ya, si no quieres ir al Oxford, entonces vamos a tener que ir a otro colegio. Y, y le dije, y los otros colegios tienen muchos niños, tienen 40 niños. Y como que eso lo hizo como entre comillas igual reaccionar porque él sabe que ya eso sería como mucho Sí. ruido, mucho, él tiene temas con el ruido y todo eso. Pero es heavy. Te quería preguntar sobre cómo cambió tu forma de verte a ti misma, o sea, porque ahora tú me has dicho como ahora me empezó a hacer demasiado sentido que yo Ujú. hacía esto y esto cuando era niña. ¿Cómo te ves ahora tú misma y tu infancia? O sea, recordar, como ir para atrás y ver tu infancia y las cosas que viviste, ¿cómo te Ah, sientes con sí. eso? Ahora me hace mucho sentido. Ahora siento que tiene una Mm, explicación lógica, porque nunca me sentí rara. mm, Como que todos decían soy rara. No, yo me sentía muy tímida y decía, hoy quiero tener más habilidades sociales y veía como videos para tener habilidades sociales. Pero ahora al entenderlo me doy cuenta que era eso sí, y que también estaba jugando como un papel, por ejemplo, mm, en la adolescencia. Ahí uno empieza a enmascarar muchísimo. mucho.
mucho, entonces era otra persona. Mm. Y me pasó que cuando tuve el diagnóstico, empecé a pensar, chuta, entonces, ¿quién soy? ¿Todo lo que hice antes es falso o es actuado? Y no todo es actuado, entonces lo que estoy haciendo ahora, estoy trabajando, intentar de desenmascarar un poco más, pero ya me entiendo. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, ya sé que si es que me invitan en la noche a salir, yo tengo que poner un horario. Antes Mm. iba y decía, "Ay, ojalá que termine temprano, ¿cachai? Como eso. Ahora no es, ya, pero yo me voy a tal hora, entonces pongo Sí, más límites. Al entender eso, pongo es más verdad. límites. También de repente uso tapones de oído, o sea, a todo al entender estas cosas, adapto mi realidad Claro. para tener una mejor calidad de vida. También antes lo que hice en lo laboral por aprender a entenderme, que eso fue con ayuda de terapia ocupacional, con psicólogo y todo. Neurólogo no. Bueno, después tuve otra neuróloga que era buena y sí me ayudó. Yo me cargaba con muchos pacientes, porque yo Mm. decía, todos los fonoaudiólogos ven muchos Muchos pacientes. pacientes. Todos los fonoaudiólogos o que trabajan en el colegio ven mucho más pacientes que yo, porque yo no puedo. Y claro, es esto. Claro. Yo necesito adecuaciones que nunca me las dieron en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la universidad, que siento que es cuando más las necesité. Mm. Entonces ahora yo misma, que me conozco, me Exacto. doy mis propias adecuaciones. Entonces ahora no veo más de 4 pacientes al día, porque sé que va a bajar la calidad de atención Mm. y que voy a llegar Claro, y tu calidad muerta. de vida también, po. Sí, Oye, qué bacán lo que estás diciendo, porque muchas veces pareciera que todo esto que tiene que ver con el autoconocimiento es como muy, muy como de la Pachamama y las energías y toda la cuestión, y no, tiene que ver no. con cómo es tu cerebro, cómo es tu cuerpo. De hecho, ahora que lo pienso, o sea, si, no sé, yo tuviera como, no sé, algo en la rodilla, también me adecuaría a mi vida por ejemplo, a no tener escalera porque tengo algo en la rodilla, Ujú. pero no hacemos esas adecuaciones para todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y Lo que es emocional. invisible, Exacto. eso. Oye, y cuéntame, ahora que tú ya tienes como el diagnóstico y todo esto y estas adecuaciones, como qué te hubiese gustado que tus papás supieran de Sí, niña? de chica sí me Mm. hubiera gustado que supieran el diagnóstico, porque hubiera tenido más apoyos en el colegio, y en la universidad, o sea, hubiera sido distinto. Quizás hubiera tenido terapia, no sé si había terapia ocupacional en esos tiempos, No sé, la verdad no tampoco sé, sé. pero si hubiera estado con terapia ocupacional hubiera sido mucho más fácil Mm. porque me hubieran dado que para aislar el ruido o que yo caminaba mucho en puntitas también porque yo sé que necesito presión. Es raro porque Mm. siempre dicen, ah, no, esta persona o esta persona autista necesita Sí. presión y otro es sensible. No, yo soy sensible en los talones y necesito Ya. presión en el cuerpo hacia arriba y en las manos. Entonces, esas cosas hubieran hecho que hubiera sido más fácil y tener mejor calidad de vida Mm. desde chiquitita. Pero como no las tuve, va, estás con dudas, no sabes qué te pasa, por qué te abrumas tan fácil, por qué te molestan tales cosas que a los demás Mm. no. Entonces, si hubiera Ujú. tenido terapia, no hubiera sido mucho más fácil. Y la Mm. universidad también porque hubiera tenido adecuaciones. También me pasa con el TDA que no puedo poner atención a lo verbal, ¿cachai? Entonces yo grababa todo en audio y ahí solita me estaba haciendo mis propias adecuaciones. Pero si hubiera estado con terapia desde antes, Claro, esas cosas yo no las tenía que buscar yo, no tendría que haber sufrido algo y buscar yo una solución. claro. Oye, ¿y qué le dirías como a los padres de los niños neurodivergentes? Porque siempre es, quizás, a ver, es que quiero hacer como esta comparativa, no desde, porque yo podría hablar como mamá de un niño neurodivergente, pero quisiera como tu perspectiva de una persona que creció siendo neuro, o sea, yo también, pero ¿qué le diríais como a esos papás desde la perspectiva hija? Yo, bueno, primero que no tengan miedo, Mm. es lo principal. ¿Por qué? Y que se informen. Bueno, ahora están saliendo muchos memes, cuentas educacionales, buenas, malas, de todo, pero pasa mucho, o me pasa a mí, que en la universidad me dijeron, no, tú no tienes que decir si es que sospechas de autismo. Y yo decía, pero ¿por qué no? Lo encuentro súper injusto, lo encuentro súper mal, ¿por qué me tengo que callar algo si Claro. se lo puedo contar? Pero me pasa que yo cuando les cuento, que claramente siempre digo
que es una sospecha, que es de acuerdo a las conductas que yo observo, se asustan y se Sí. ponen mal. Mm. Entonces pasan por un duelo, no saben qué hacer, empiezan a buscar información que no es buena porque no saben dónde Sí. buscar la información y van con miedo al futuro y crean una ansiedad. Entonces yo creo que lo primero es no tener miedo ante el diagnóstico, hacer las preguntas, porque yo cuando lo comento se quedan como en shock En shock. y a veces no vuelven, ¿cachai? Mm. No vuelven a terapia por el susto. Pero yo lo sigo haciendo porque yo encuentro súper injusto que si estoy viendo una conducta, no mencionarla, Sí. independiente que me hayan dicho que no hay que hacerlo. Mm. Nunca entendí por qué no hay que hacerlo. Pero eso, y informarse bien, buscar profesionales que estén actualizados, porque pasa mucho que un niño está buscando el diagnóstico, los papás no saben qué hacer y van al primer neurólogo que encuentran y le dicen que no, ¿y qué pasa? Están en pleno duelo, una persona le está diciendo que sí, otra persona le está Claro. diciendo que no, el jardín le está diciendo cosas que se quejan del niño, que no habla el niño. Sí. Entonces es una bomba emocional gigante. Mm. Entonces es eso, informarse bien, buscar buenos profesionales y también hay muchos libros buenos para entender el autismo porque yo sé que no es fácil entenderlo. Sí. Yo, sintiéndolo, me cuesta explicarlo. Entonces no es fácil entenderlo. Por lo mismo, ver estos podcasts, Claro. eh, hay muchos libros que yo también presto para que puedan leer, pero no cerrarse a que ya es un problema, es una patología, porque no lo es una variación del cerebro. Entonces a los papás dejarles eso, que no tengan miedo con el Sí. diagnóstico, que es un espectro enorme. Tú eres neurodivergente, yo soy neurodivergente y más que Sí. limitaciones sensoriales, todos podemos hacer y lograr las cosas que queremos en el futuro. Totalmente, y eso que dices como es demasiado valioso porque al menos yo lo viví desde otra perspectiva porque no sabíamos qué le pasaba a Máximo y de hecho hace unos días justamente estaba recordando que nosotros, bueno, Máximo como que todos los hitos los cumplía súper tarde, ¿Ya? entonces decíamos, chuta, algún día nos preguntamos, ¿él va a caminar solo? Imagínate lo duro que es para un papá como preguntar. Después nos pregunta, ¿algún día va a hablar? Y claro, y es súper heavy porque me acuerdo que me decían, ay, me decían, después no vaya a querer que camine, porque vaya a tener que andar detrás de él todo el rato. O me decían, después no vaya a querer que hable porque no se va a callar nunca. Y es súper heavy porque yo casi, o sea, como que me emociono incluso de pensarlo, que yo hubo un tiempo con Randy, mi esposo, que no sabíamos si Máximo iba a hablar porque no teníamos ninguna certeza. Entonces, para nosotros el diagnóstico fue maravilloso, fue hermoso, porque ya sabíamos qué es lo que le estaba pasando a nuestro hijo y que no tenía ninguna explicación. De hecho, yo hoy lo pienso y veo que había muchas cosas que Máximo vivió de bebé, de muy bebé, que están linkeadas también al autismo. O sea, el sentarse tarde, el como no balbucear, más allá hablar tarde, o por ejemplo, eh, se hacen estudios que tienen que ver que afecta todo lo que tiene que ver con el intestino, la microbiota, y claro, Máximo tenía alergia alimentaria, Sí. entonces todas esas cositas pero que no sabíamos cómo traerlas, y Eran como que, muchas cosas y no le encontrabas como el claro, origen. y no sabíamos qué pasaba, y eso igual nos tenía como mal desesperados. Entonces hoy ya sabemos que Máximo tiene autismo, esa es su condición, su cerebro funciona de una manera distinta, y tiene un perfil, porque de hecho lo que tú dices es un espectro, o sea, no todos los autistas son iguales, no todos los autistas son así súper inteligentes, porque eso también es un mito, Sí, sí. y así muchas cosas pasan. Y es súper bueno que uno pueda, si tu fonoaudióloga o terapeuta o en el jardín te dicen, oye, sabes que hay una sospecha, hazle caso porque finalmente va a ser lo mejor para tu hijo o tu hija. O sea, a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, entonces mi mamá supiera como cuál era, o yo misma, saber cuál era toda como todo las consecuencias o todas las cosas que yo vivía por ser, porque yo además, como esta falta como de dopamina que tiene nuestro ¿Ya? cerebro, siempre me llevaba a hacer cosas como muy límites,
como, no sé, ponte tú, siempre pienso que, de hecho, en el primer episodio lo digo, yo en algún momento yo estaba loca, ¿Ya? loca porque yo decía, yo hacía muchas cosas. Yo hubo un tiempo en que trabajaba, estudiaba en la universidad, estaba, además, estaba haciendo procesos de coaching, o sea, apoyando a gente que estaba viviendo transformación en su vida y además estaba planificando mi matrimonio. O sea, mi Todo vida era una eso. locura. Entonces, si yo hubiese tenido esta herramienta, hubiese tenido mayor autoconocimiento de mí, es como no me llevo a ese extremo. Y de Te hecho, pones un hoy límite. vivo una vida que está de acuerdo a lo que necesito. Porque quizás pueden pensar que es una habilidad, que puedas hacer muchas cosas, Sí, pero te deja, mm, mentalmente no te deja bien. no. Entonces, por eso hay que conocer eso y, claro, la organización, la planificación. A mí igual me pasa con la impulsividad, por hacerte idea. Digo, ya, voy a hacer, no sé, un curso de esto, lo dejo botado. Y ahora voy a hacer otro curso de esto. Uy, ahora me encanta aprender de finanzas personales. Sí. Lo dejo y estar ahí, entonces, esa es otra cosa que estoy regulando. El hiperfoco. Uf. El hiperfoco. Entonces mi psicólogo me dijo que es muy bueno, me dijo, ¿cómo saber cuándo estás en hiperfoco? Porque uno al inicio no se da Sí, cuenta. Si tienes tres pestañas abiertas en el computador de un mismo tema, estás entrando en hiperfoco. Y dale 30 minutos y sigue trabajando otro día porque si no vas a estar 1000 horas. Y no es que sea malo el hiperfoco, pero sí, si yo al día siguiente tenía que trabajar a las 9 y ver un montón de pacientes y después hacer sí, otras cosas, no puedo estar perdiendo tiempo en esto, o tengo que hacer un informe y no estoy claro. haciendo el informe por tal cosa. Entonces eso, y ahora más actual, si hiciste más de 5 preguntas del mismo tema a ChatGPT es porque estás entrando en hiperfoco. Yo tengo mucho hiperfoco, de hecho es muy chistoso porque yo me reía, yo tengo una mente muy curiosa, entonces siempre estoy buscando cosas y de repente me da mucha risa lo del hiperfoco porque ¿qué hago yo leyéndome la historia del Imperio Otomano, bueno, a las 3 de la mañana? Y eso sí, y te juro, así era. A mí me gusta mucho la historia y obviamente también por eso me dedico también a sanar nuestra historia, la historia familiar y todo, pero es heavy porque yo, no sé, leía la historia del Imperio Otomano, la historia de Inglaterra, la historia de aquí. De hecho, el otro día estaba pensando, voy a leer la historia de los, como, voy a leer de nuevo la historia de Chile. Entonces, ¿Para qué? es que me gusta saber mucho, me gusta mucho como acumular datos, no sé cómo. Y es heavy porque, bueno, Randy también por su lado y también es súper culto, entonces hacemos como un super match como pareja de conversaciones bacanas y todo, nos encanta filosofar y todo. Pero es heavy, yo entro en hiperfoco también con raíz de vida, de repente es como, tuve un descubrimiento y de hecho lo que estoy trabajando ahora con mi mentora, que vamos a hacer el nuevo modelo de negocio de raíz de vida, es como, oh, tuve un descubrimiento, oh, voy a hacer este curso y hago el taller y hago, te juro, y armo toda una cuestión, lo hago una vez y después hago otro. Y Sí, es heavy entrar en esta dinámica cuando uno es independiente o emprende, porque es como decir una cosa nueva y después otra cosa nueva y después otra cosa nueva y después otra cosa nueva. sí. No sostienes nada en el tiempo, entonces tus clientes no saben qué esperar de ti, nada lo repites, entonces quizás un cliente, por ejemplo, no pudo entrar, no sé, en la primera versión que hice de mi historia me hizo poderosa, no pudo entrar ahí en abril y quiere entrar como, no sé, ahora en agosto, pero como yo no lo volví a hacer, Ya no perdí ese está. cliente, po. Sí. Entonces súper heavy las No lo había dimensiones, que pensado. sí, es súper heavy las dimensiones en las que nos afecta. Y sí, por ejemplo, uno podría ponerlo de esta manera, como que se me ocurre ahora espontáneamente, en el coaching hay una herramienta que se llama la rueda de la vida Ya. y que es como, ya, ¿cómo estás? Tu aspecto personal, profesional, amoroso, financiero, etcétera, y ir viendo quizás como hacer cada parte, como cómo te afecta. De hecho, el aspecto financiero, o sea, yo, la dopamina me hace gastar de A repente, mí ahora yo me igual. controlo, pero me hace gastar un montón de No. plata, entonces es heavy al final. O yo soy muy ahorrativa, No para nada. sí, tuve un periodo que amaba las finanzas personales y acumulaba mucha plata, pero ahora soy todo lo contrario. Eso, Y sí, gastar, po, gastar, y gastar, gastar, sí, gastar, pues gastar, pasan gastar. estas cosas, y de Sí, repente, no sé, pues, por ejemplo, hay gente que se compra cosas todo el rato con ropa nueva, o por ejemplo, yo tenía muchos aros. ¡Ay! Oye, me acabo de dar cuenta porque tenía muchos aros,
me encantan las cosas, entonces tenía mucho aro, y ahora como que ocupo dos, y listo, así como ya, y este es todo mi cambio. Entonces, heavy. También te quería preguntar un poco cómo tú sientes o percibes que la gente a tu alrededor recibe la noticia de que, o sea, neurodivergente. Es que yo como soy fonoaudióloga, no sé cómo será con otras personas, pero al ser fonoaudióloga es como que creen que me lo invento, porque como que sabes tanto del tema Claro. que como que te inundas del tema y ya te crees que eres tú, así como que estás en un brote psicótico, una cosa así. Eso. Entonces como que la noticia, si bien algunos dicen, así como bien, se nota como en la postura, en el Sí. gesto facial, que están diciendo, la Connie se volvió loca. Es como eso. O si no, con mi familia también, fue como, no, pero es que, ¿cómo si hablas? ¿Cachai? Así, pero, oh, entonces como, es decir, como explicar tantas cosas para convencerlo, como que me cansa. Ay, sí, es como que al Entonces al final final no lo convencerlo. hago. Entonces lo dejo ahí. Ya, como que sí quieren creer. Sí, si quieren creer, sino que el tema es mío y yo me hago mis adaptaciones sola. Mm. Entonces, como red de apoyo, la verdad no tuve mucho por el desconocimiento del Sí, lo diagnóstico. que se cree que es versus lo que realmente es. Exacto. Y de hecho, me está ayudando mi familia harto porque le había contado, mis amigas están repartidas por todas partes. Mm. Entonces, acá en Pucón no tengo realmente a nadie. Entonces, con el diagnóstico me estaba apoyando en mi familia y pasaba que encontraba una neuróloga buena, ¿cachai? Y ellos se metían y decían, no, no me gusta. ¿Por qué? Porque me está diciendo y está haciendo que yo me conozca a mí misma y decir, sí, soy autista y TDA. Claro. Tengo las dos combinaciones perfectas. Y entonces, no, no me gusta. Otra. Yo dije, ya, pero si yo estoy bien con esta. Claro. Y no es que probemos, ya probemos otra. Autista TDA. No, no me gusta, porque sube videos en Instagram. ¿Qué es eso? Eso no es serio. Y yo digo, pero si yo subo videos, no, pero es que no es serio, así que otra. Entonces, como así, yo al final me cansé y dije, no, pues si el diagnóstico en realidad es para mí, y cuando yo Mm. tenga que hacer alguna adecuación con alguna persona, decirle, oye, ¿sabes qué? Que me hables mucho, me cansa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O cualquiera, o un ruido, por ejemplo, me pasa con el casis, de siempre Ah, cuando voy a sí. con mi familia, siempre es al casis, y digo, ¿y sabes qué? Puede ser otro lugar, porque el casis me agota mucho, Sí. es muy ruidoso y se escuchan todos los, incluso los cubiertos, Sí. todo, todo. Entonces, esas cosas tomarlas para yo hacer adecuaciones con los demás, pero ya paré de intentar de convencer a los demás, oye, soy tal, ¿cachai? Como que porque falta información, yo creo que de aquí 5 años más, 10 años más, uno lo puede contar más libremente porque vas a recibir respuestas que no vas a querer escuchar Claro. por la desinformación. Por eso, uno, si alguien es terapeuta y sabe de trastornos de neurodesarrollo y todo, subir información, subir información, subir información, subir información, informar, informar, para que este periodo de que ya las personas se adapten a que sí existe y que no es lo mismo en mujeres que hombres Mm. y que es un espectro, que no es Sí. el niñito que no habla y que no es solo en hombres, entre más informemos los profesionales, las personas, las mamás también, va a ser mucho más fácil que cuando uno dé el diagnóstico reciba el apoyo que espera. Mm. Porque ahora no es como, no, ahora todos son autistas, ¿cachai? Es como Sí. eso. Sí, me hiciste acordar de cuando, bueno, el tiempo que justo empezamos a sospechar que Máximo tenía autismo y justo nosotros nos fuimos a Londres y al final como el diagnóstico oficial, entre comillas, quedó para hacerlo allá. Yo justo me metí a un grupo de mamás, Ujú. que en realidad ellas eran mamás que tenían hijos con, ¿cómo se llama? TRIS, que es trastorno de integración sensorial. Ya. Y yo era la única mamá de hijo autista, pero fue bacán porque se generó como un soporte, y además igual muchas cosas sensoriales que ellas vivían con su hijo y igual los vivía con Máximo. Pero eso es como un grupo cerrado finalmente, porque yo como mamá de niño autista quizás no voy a hablar de las mismas cosas con las mamás de los niños neurodivergentes porque no, o sea, quizás sí,
pero hay muchas cosas que quizás no. Ujú. Y al final también es como súper heavy eso. Oye, a mí me dicen mucho, pero oye, pero si a Máximo ni se le nota. Sí, Y es como, la típica. pero a ver, como que querías que te muestre como un video de lo neurodivergente que es, o a mí misma, como ya estás ahí con tus tonteras del TDAH. Es que es invisible, pues la gente todavía, y eso que hay tanta información de psicólogo, ahora se está subiendo mucha Sí, información de salud mental, pero al ser sí, invisible, po. no, pues piensan que son tonteras, que no se lo inventa o que quiere llamar la atención. Entonces, la idea es informar lo más posible, si es que hay alguien, sea neurodivergente, mamá, papá, terapeuta o que sepa del tema, que informe, Sí, porque totalmente. también hay mucha desinformación y la gente se agarra de eso a lo que le hace más sentido. Sí, Por ejemplo, sí. salió una entrevista que vi el otro día, que es como una psiquiatra muy conocida, reconocida, pero que la encontré súper desactualizada, que dijo que el autismo era una patología y que las estereotipias, es el stimming, son estos movimientos que uno hace para autorregularse, era hacer figuritas con cubos, que no tiene nada que ver porque eso, uno es juego repetitivo y el otro es steaming. Claro. Y todos los comentarios eran, al fin alguien que dice la verdad, y dijo unos disparates, pero nada que ver, mezcló peras con manzanas, y al fin alguien que dice la verdad, esto que es moda, que lo otro, que entonces, informar, pero ¿cómo hacer que la persona correcta informe? Eso es lo difícil. Sí, Porque puede aparecer una persona que tú lo ves muy como endiosado de la psiquiatría, de la neurología, pero generalmente cuando son mayores no están muy sí. actualizados. Y yo ahí como que, sí, sumaría esto como de que si tú, por ejemplo, yo ahora no estaba, yo estuve como con terapia psicológica y después dije, no, pues ahora yo esta vez necesito un psicólogo que esté especializado en TDAH, porque no es lo mismo. O que sea TDAH. También, sí, él también lo es. Entonces, es como especializado, no cualquier neurólogo, no cualquier psiquiatra, no cualquier TO, porque también hay otros TO, por ejemplo, yo tengo familia que es TO y no están especializados en esto, sino que en otras cosas. Entonces, Ujú. no siempre es lo mismo. Y para ir cerrando, ¿Ya? aunque está súper buena la conversación, podríamos hacer más episodios. Para ir cerrando, te quería preguntar cómo el diagnóstico te ayudó como para soltar todas estas máscaras, quizás, este enmascaramiento y cómo volver a ti a tu forma más auténtica. Me ayudó primero identificando quién soy, identificando qué es lo que me molesta, qué es lo que me gusta, qué es lo que me cansa, lo que no me cansa. Entonces, identificando todas esas cosas, de hecho yo hice una hoja como un algoritmo con todas Bacán, mis barreras y mis habilidades. buenísimo. Entonces ahí ya tenía el algoritmo de mi, no de mi personalidad, como de mí, de la Connie. ¿Cachai? Entonces, de acuerdo a esas cosas, yo voy adaptando lo laboral, cambié muchas cosas en el tema laboral, Mm, cambié mucho el tema de la interacción familiar, también con las amigas, pucha, las veo re poco, pero es que hay momentos en que no puedo y realmente no puedo y ahora lo sí, acepto. Y antes me pasaba que pensaba que era como mala amiga, ¿cachai? claro. Entonces mi autoconocimiento es, no soy mala amiga, es mi forma de comunicar el cariño y mi forma de comunicar con las amigas que quizás no se me va a olvidar su Sí, cumpleaños, claro. porque no es que no las quiera, sino que esas cosas, yo con los números soy fatal, terrible. Con suerte a veces mi cumpleaños. Entonces saludarlas para su cumpleaños se sienten y todo. Entonces, todas esas cosas ahora las comunico. Ahora también, por ejemplo, con pacientes comunico más a través de mail, porque a través de lo verbal a veces me trago cuando son nuevos. Entonces, esas cosas me dio herramientas para que mi vida sea más fácil, Buenísimo. mucho más fácil. Ya no me exijo que tal fonoaudiólogo ve 1.000 pacientes al día. No, tú, Constanza, puedes ver máximo 5 para hacer una buena calidad y una Mm, buena sesión, porque si no la sesión pierde calidad. claro. Y lo más importante que tú misma puedas tener una buena calidad de vida. Sí, Y al sí. final es como lo más Antes yo importante. vivía tomándome vacaciones espontáneas porque no sabía qué, dice, ¿por qué? Y yo decía, soy floja, ¿qué pasa?
¿por qué no puedo ver tantos pacientes? Y ahí empecé después con la teo, con el psicólogo y todo, y con mi algoritmo de personalidad. Me encanta. Sí, por ahí lo tengo, quizás te lo muestro. Ahí empecé a adaptar todo, lo social, lo laboral, lo familiar. Buenísimo. Y es mucho más fácil, es mucho más fácil. Ahora sí estoy en un momento como de ansiedad, pero es porque estoy haciendo dos cursos, las pacientes han bajado porque hay muchos resfríos y Sí, virus, y siento que tengo ese miedo de que si baja mucho tengo que trabajar en algo de contrato, y yo sé que no claro, voy a poder. Entonces esa es una barrera, yo sé que no voy a poder aunque lo intente. O no voy a ser feliz o mi calidad de vida va a exacto. ser peor. Quizás sí puedo, claramente Sí, voy a poder, pero no voy a estar bien. exacto. Entonces, de eso me ha servido mucho. Tener, oye, ojalá lo puedan hacer, sabes que ese algoritmo de habilidades, barreras, cosas que te Buenísimo. gustan y no te gustan, y también agregué lo sensorial. Entonces ahí aprendí, deja de compararte con los demás. Tú tienes más habilidades en algunas cosas, menos habilidades en otras, como todos los demás. Y si no Exacto. puedes, por ejemplo, ver 10.000 pacientes como lo hacen otros, que ni siquiera era verdad, era algo que me lo estaba inventando, tú tienes que ajustar tus horarios. Y así es. Mm, Y ha sido mucho más fácil. Ahora buenísimo. por el curso y estas cosas estoy full. Y por los resfríos. Y porque abrí unos TikTok nuevos y estoy ahí subiendo todos los días contenido para que funcionen los cursos. Y en uno me empezaron a tirar hate. Oye, pero es que el hate es heavy, porque Sí. yo la primera vez que me viralicé, en el 2021 me llegó tanto, tanto, tanto hate, y obviamente ahí toda mi seguridad, mis traumas de infancia y toda la cuestión que la gente no tiene ni idea y ni siquiera sabe la consecuencia y la repercusión real de las personas que yo onda, estuve un mes entero sin salir en raíz de vida y dije, lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar, Yo estuve a quería punto hacer de eso. cerrarlo y al final fue como las personas, mis clientes y mi amiga y mi círculo me decía, pero ¿cómo lo voy a cerrar si es algo tan valioso lo que tú estás haciendo? Entonces sí, es heavy, hay que saber poner límites, Sí, me de cuesta hecho, poner hay que límites. poner límites. Yo una amiga me dijo, tu Instagram es tu espacio y si tú en tu espacio no permites eso, bórralo. Y en el último reel que se me viralizó, que es del nombre de los Jaimitos, que ¿Ya? me dio mucha risa, también me llegó mucho hate, que generalmente eran de los hombres. Y borré, bloqueado, 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 bloqueado. ¿Qué estáis diciendo? Saco, güey, no sé qué, así te juro, o sea, Mm. terrible. Chao, bloqueado, bloqueado. Porque no tengo por qué aceptar esto en mi espacio, así que chao, pero es heavy todo el tema de las Sí, redes no, a mí me sociales. pasó porque subí un TikTok de lectoescritura, solo lectoescritura. Tengo uno que es para actualizar a profesionales, que ahí me ha ido súper bien. Y tengo hartos correos registrados, estoy feliz, pero dije voy a hacer de lectoescritura porque en algún momento quiero seguir trabajando en Pucón, pero un día si quiero viajar, quiero tener algo que me Claro, sostenga online. Y empezó a llegar gente de profesores, de psicopedagogas, porque no saben tampoco lo que hace el fonoaudiólogo, que sí tiene un rol en educación y sí tiene un rol sí, en lectoescritura. Entonces yo decía, si las personas, en este caso los alumnos, no me están tirando hate, sino que me están escribiendo todos los días que quieren agendar una sesión, ¿por qué lo iba a cerrar? Porque lo iba a cerrar. sí, Lo voy a cerrar por profesores que ni siquiera se muestran en redes sociales claro. y que me están atacando, o sea, nunca tan fuerte, pero me dicen algo que me pega mucho, que es, falta leer en esto. Y no es que, no, yo soy la más actualizada de la vida, ¿cómo me dices eso? Ese es el peor insulto que me puedes decir. Entonces, no, y me decían, me ponían unos señores, unos autores súper antiguos que decían cosas que ya no se están usando. Mm, Entonces yo decía, empezaba, no, soy mala, soy mala, soy mala, tengo que leer ese señor, tengo que leer ese señor. sí, Y no, no es no, así. Entonces todos esos comentarios, falta leer no sé qué, falta leer. Y dije, ya lo borré. chao. Y dije, no, no lo voy a cerrar, voy a No, hacerlo. Voy olvídate. a mezclar lenguaje y lectoescritura. Pero Oye, eso. cuéntanos, ya para ir cerrando, en qué estás y qué quizás puedes como compartir acá y que las personas te puedan contactar quizás dentro de lo que dijiste, las personas, los profesionales que se quieran Ujú. actualizar o también papás que necesiten Ujú. orientación. Yo, bueno, soy fonoaudióloga, trabajo presencial en Pucón, tengo mi consulta presencial, o sea, particular, perdón. Y también estoy haciendo un curso para fonoaudiólogos para actualizarse y poder resolver casos clínicos.
de lenguaje y habla infantil, que es muy fuerte, y después voy a hacer uno de neurorehabilitación en adultos. Súper. También estoy haciendo clases online de lectoescritura y estimulación del lenguaje para las familias. Y ese está en otro TikTok. Pero toda la información, todo esto lo pueden encontrar en la página web que es Constanza Sabra, fonoaudióloga, perdón, fonoaudiólogaconstanzasabra.com. Y ahí está el correo, está la agenda, está todo. Pero Bacán. eso es lo que estoy haciendo. Y me falta ya, no sé, 3 semanas para terminar el curso porque está gigante y tiene muchos casos clínicos reales. Fui a Buenísimo. la calle a entrevistar Sí, niños lo para vi. analizar el habla. Pero eso no los analizo en Instagram, sino que solamente en el curso, porque falta respeto en cuanto. Sí, Así súper. que eso. Bacán. Ay, Ya estoy muy gracias. feliz. Gracias por invitarme. Oye, así que bueno, quedan súper invitados para que vayan a seguir también a la Connie, a su Instagram, a su TikTok, conozcan su trabajo, es seca. Mm. Eh, Gracias a la Connie, mi hijo habla hoy, así que estoy feliz por Ah, eso. Y sí, nomás Connie, porque hay muchos máximos por ahí que necesitan y quieren tu ayuda. Así que les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! Chao. chao.